vamos a sintetizar lo que fue el proceso de construcción, cuál es el objetivo y por qué estamos pues hoy celebrando la inauguración de esta planta de tratamiento muy importante para nosotros aquí en plantas eólicas. Primero, antes de comenzar, bueno, y agradecer a todo el equipo de trabajo de Inversiones Eólicas Guanacaste. Específicamente quiero agradecer al equipo de construcción de obra civil de plantas eólicas por la alta calidad en los acabados, y esto lo vamos a ver en los resultados de la planta de tratamiento, pero con mucho esfuerzo y mucha dedicación pusieron gran entrega a cada uno de los detalles, así que bueno, muchísimas gracias a la gente de construcción. Muy bien, tratamiento de aguas residuales, generalidades. En el mundo hay datos interesantes que debemos conocer y que muchas veces no somos consecuentes de pequeñas acciones que hacemos cotidianamente. Veamos aquí unos datos interesantes. ¿Cuánto contamina una gota de aceite? Bueno, respuesta, 1000 litros de agua. Interesante, todos sabemos que el aceite contamina el agua, pero el refrigerante que utilizamos en los vehículos, ¿cuánto contamina? Y cuando vamos a cambiarlo, ¿cómo lo neutralizan o cómo se biodegrada? Ok, interesante. Otro dato ahí. ¿Cuánto contamina una gota de refrigerante de automóvil? Hasta 600 galones de agua y es irrecuperable. O sea, una vez que contaminó el agua, no se puede extraer. Son datos interesantes de hechos que cotidianamente vamos al centro de servicio y nada más pues cambiamos el refrigerante. No sabemos cómo se neutraliza o cómo se trata. Las fuentes de contaminación del agua tenemos pues industrial, agrícola, en gran parte, la parte petrolera, hidrocarburos y la parte doméstica. En lo que es la parte industrial, agrícola, estamos hablando prácticamente de la contaminación de un 70% de las aguas residuales, en solo estos dos sectores. Es por eso tan importante la sensibilización hacia las industrias de procesos responsables de tratamiento de aguas residuales. Una contaminación de agua se da siempre, en el caso industrial, se da por la combinación de agua más un componente que es el concentrado, en el caso de aceites, grasas, solventes que se incorporan al agua, y eso nos da como resultado una emulsión. Esta emulsión, que muchas veces no se puede biodegradar por los diferentes componentes, debe ser tratado. Entonces, agua contaminada por el sector industrial, estamos hablando de emulsiones compuestas por estos dos elementos. Muy bien, ya ahora sí entrando un poco en materia. Aguas tratadas, planta de tratamiento, ¿por qué se da? ¿Por qué hacer la inversión? Bueno, dentro de plantas eólicas, lo primero fue determinar los factores que incidieron en la toma de decisión y obviamente en el diseño de la planta. Y estamos viendo primero que todo la contaminación de agua que se va por los desagües y que esos aceites, grasas y solventes se estaban incorporando pues al ecosistema local. Teníamos un gran problema. Obviamente el incumplimiento a la legislación nacional referente a este tema, también hay directrices muy bien marcadas por la parte de salud, Ministerio de Salud, la parte ambiental, que nos dicen cuáles son los parámetros que debe cumplir el agua que sale de un proceso productivo. Otro factor que se toma muy en cuenta para nosotros aquí en plantas eólicas es la afectación a los vecinos. Entonces, que las actividades de plantas eólicas no afecte a la comunidad vecina directa de la planta. Y bueno, ahí ya teníamos problemas. ¿Por qué? Porque el agua no puede estar saliendo simplemente como una escorrentía por el desagüe, está contaminando los terrenos aledaños. Y obviamente ya también incumplíamos nuestras políticas internas, nuestra política de salud, seguridad ocupacional y ambiente nos establece que tenemos que cumplir con la legislación, tenemos que respetar el ecosistema, no ver aspectos ambientales negativos de las operaciones de nuestra planta, respetando a las partes interesadas, entre ellos nuestros vecinos, la comunidad y el planeta en general. ¿Okay? Había que tomar una decisión.
todos estos elementos, todos estos actores que están dentro de la solución tenían que incorporarse a un factor esencial que ya nos lo decía don Luis Pablo: la producción de energía verde o energía limpia. Y eso tenía que hacerse una amalgama para poder tener una solución integral, consecuente: energía limpia con una planta de tratamiento que también no generara impactos negativos al ambiente y que estos se trasladaran a la comunidad, a lo que es la biodiversidad local y a los vecinos. En el proceso de selección de la planta de tratamiento hubieron varias alternativas. Ya las plantas conocidas como de tratamientos químicos para aglutinar todo lo que son componentes contaminantes en las aguas. Problemas que tenemos otro tipo de lodos que no pueden ser tratados o que salen altamente contaminadas, las tartas de lodo. Plantas de tratamiento de degradación de grasas, pero también teníamos otro problema: nos daban elementos residuales altamente contaminados. Una planta de tratamiento de filtración biológica se nos presentó y no era la oferta financieramente más baja, de hecho era la más alta, pero se opta por un proceso biológico teniendo en cuenta de que hay que darle mantenimiento porque es un ser vivo que no nos va a producir desechos peligrosos. Entonces es un proceso biológico verde amarrado al concepto de energía verde de fuentes renovables, y ese fue la mejor solución que se pudo dar a la problemática que estábamos teniendo en ese momento. ¿Cómo funciona este proceso de filtración, depuración de la planta de tratamiento? Bueno, primero es una tecnología que fue inventada en Suecia. Desde allá viene lo que es la tecnología de láminas filtrantes por componentes naturales. Las bacterias y todo lo que son los planos y diseños está bajo especificaciones estrictas de la casa matriz, y eso hace obviamente pues que no sea financieramente bajo, porque es una tecnología de primer mundo, pero hay que dar soluciones de primer mundo a los problemas que tenemos hoy acá. Ok, el concepto de esta planta de tratamiento es prácticamente una planta que es un ser vivo, es un elemento o un humedal artificial con componentes naturales que sirven para la bioremediación de las aguas que tenemos acá en plantas eólicas. Primero, obviamente, antes del diseño se pasa por una caracterización de las aguas residuales para saber qué componentes vienen en las aguas que podrían estar integrándose ya sea a un cuerpo de agua o al subsuelo y contaminándolas. Entonces, esta planta de tratamiento en particular se caracteriza por ser un proceso de bioremediación de aguas mediante elementos naturales filtrantes y elementos biológicos como bacterias para descomposición de grasas y aceites. Su funcionamiento, bueno, básicamente, como decía antes, se trata de microorganismos en un sustrato a través de unas plantas que dan oxigenación para que las bacterias descompongan lo que son las grasas, solventes y aceites que vienen en las aguas residuales, además obviamente de elementos depuradores que están compuestos todos en una sola simbiosis para que tanto los elementos biológicos sobrevivan a la carga química, como para que se pueda mantener este proceso con los mismos parámetros de salida en el tiempo. Entonces, su objetivo es obtener una remoción y degradación de diversos contaminantes residuales ya conocidos por nosotros aquí mediante análisis químicos, y esto es posible gracias a las características especiales de ciertos componentes que no son al azar, sino que ya son bajo la tecnología patentada, que deben integrarse en el humedal artificial. El sistema es autosuficiente una vez que él ya está maduro, que ya las plantas han sobrevivido a las etapas iniciales de la carga de contaminantes, pues requiere poco mantenimiento. Ningún tipo de químico debe ser agregado al campo superficial de infiltración, sino que ya una vez las plantitas desarrolladas,
ellas pueden sobrevivir y hacer el proceso de bioremediación por un tiempo indeterminado. ¿Okay? La remoción de contaminantes y los consecuentes tratamientos residuales se logran por medio de una filtración controlada de los afluentes, y para eso tenemos una cámara que recibe las aguas y que determina el flujo de entrada a la planta de tratamiento. Aquí podemos ver lo que es en sí un gráfico muy básico de este proceso de remediación de aguas, en donde tenemos un componente primario, que es donde llegan las aguas crudas, las aguas de los talleres, de los procesos de limpieza de los automóviles, de las grúas, de las máquinas, llegan a este sedimentador primario y allí es bombeado a la cámara de filtración. Esta cámara de filtración son los diferentes elementos naturales. Entonces, una vez que ha pasado por 4 cámaras cerradas en el sedimentador primario, en esa primera cámara donde llegan las aguas, es bombeada a la planta de tratamiento, que vamos a ver un poco más tarde, que es prácticamente este modelo. Allí tenemos un filtro de piedra de entrada, que es donde se rompe la fuerza hidráulica del sistema y hace como un elemento filtrante para los que son contaminantes más grandes, como la grasa y el aceite. Luego pasa a un sustrato, que es una biomasa, que además de darle la sustentación a las plantitas, funciona de filtro para pasar a un filtro de salida de piedra, que es donde se atrapan todos los elementos biológicos y algunos contaminantes que aún podrían quedar en el proceso de degradación de las aguas tratadas. Una vez que pasa por estos diferentes filtros de componentes y ha pasado por la biomasa, saldría a la cámara de salida, donde todavía hay una trampa para que todo aquel sedimento como tierra quede ahí y el agua pase prácticamente a su etapa final, que son los drenajes o zanjas de filtración, drenajes, para que sea incorporada de nuevo a la tierra. Entonces no se está siendo vertido a ningún cuerpo de agua superficial, como un río, como el lago, o se está yendo por la escorrentía a otro cuerpo de agua, no, se está quedando en el terreno. Ok, muy bien, aquí tenemos el diseño. Esto es el diseño de ingeniería, estuvo por parte de la empresa Tevac, quien tiene la concesión, tiene la concesión de los diseños de las casas de Suecia y Costa Rica. Allí estuvo a cargo del ingeniero Lothar Spohr. Él hizo el diseño de la planta y además la inspección en sitio durante 14 visitas para garantizar que se cumplía con todos los requerimientos de esta tecnología, porque además de obviamente cumplir los parámetros que nosotros necesitamos, la planta de tratamiento tiene que cumplir con los parámetros establecidos por la casa matriz en Suecia para que sea una planta bajo esta tecnología. Ok, las etapas de construcción, ya poco a poco vamos a ir desglosando los elementos de la planta. La primera etapa fue un sedimentador primario que funciona como trampa de grasa y comienza lo que es la descomposición de los elementos de entrada. Comienza la degradación de las aguas residuales, donde pasa por diferentes cámaras, en este caso por 3 cámaras, antes de ser bombeada a la planta de tratamiento, y allí se comienza el tratamiento también de sobrenadantes y eliminación de grasas y aceites. Una etapa de la construcción fue el movimiento de tierra y preparación ya del campo de infiltración. Allí hubo obviamente que seguir todos y sacar todos los permisos establecidos en la ley y comenzar con lo que fue la remoción de las capas vegetales y la tierra para preparar lo que sería el espacio de la planta de tratamiento. Luego pasamos, ya una vez hecha la excavación, donde está la planta confinada, a lo que fue alistamiento del suelo. Hubo que darle diferentes acabados, inclusive compactación, y después de la compactación agregar otros materiales para que la membrana que iba a impermeabilizar el suelo y garantizar de que no haya incorporación de aguas contaminadas al suelo, pues estuviera funcional. Esta etapa fue muy difícil. Hubo que poner diferentes materiales para que se dieran las medidas exactas
porque si no se dan los niveles específicos de diseño, la planta no funciona. En esta etapa en específico de la planta, ella trabaja por gravedad. Entonces, tiene que ser una superficie sumamente lisa, pareja, para que pueda funcionar la planta de tratamiento. Ok, aquí tenemos lo que decía antes, la colocación de un geotextil y después una geomembrana que impermeabilice y garantiza que ningún agua residual se incorpora al suelo. Aquí pasa el agua para ser tratada y solo en el sustrato y los diferentes filtros hay agua contaminada. No hay nada que se vaya ni al suelo ni a la escorrentía. Y eso se garantiza mediante una geomembrana de alta densidad. Bien, aquí vemos la parte hidráulica, también tiene un esqueleto por dentro. Esta es una planta con muchos elementos. Cada uno lleva un lugar específico, cada piedra fue lavada por separado, fue puesta en un lugar específico con un nivel específico, por lo que es un proceso que se extiende mucho tiempo, pero que garantiza muy buenos resultados. Entonces, cada uno de los detalles, cada uno de los elementos lleva un nivel, un lugar y una función específica. Ok, aquí ya vemos la construcción de los filtros de piedra. Como les decía, hay un filtro de piedra de entrada y uno de salida para garantizar la mayor cantidad de elementos que queden atrapados dentro del sustrato y sean remediados. Okay. También está la parte del sustrato, que hay que componerlo de diferentes materiales naturales, como les decía antes, especialmente lo que es arena, tierra negra, que tiene que ser de alta calidad, diferentes tipos de grava, de piedra de diferentes tamaños, granza de arroz y otros elementos naturales que se incorporan al sustrato para que eso sea una biomasa que, además de ayudar a las matitas, a las cañas en el proceso de remediación, también sirva como filtro de las aguas contaminadas. Por último, bueno, en las últimas etapas de construcción ya teníamos la parte de drenajes y las cámaras de salida de la planta de tratamiento, y ya comenzábamos a ver los resultados, ¿verdad? De que desde el primer día que se puso en funcionamiento para las pruebas y la puesta en marcha, pues ya hay remediación de aguas. Esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, la etapa siguiente a lo que es la cámara de salida o de toma de muestras fue la construcción ya de los drenajes o las zanjas de filtración para que esa agua que ya es tratada se incorpore al proceso natural de incorporación de aguas a la tierra, ¿verdad? Sin ningún tipo de solventes, de aceites, de grasas que podría contaminarla. Entonces, la última etapa de construcción fueron las zanjas de filtración o los drenajes para esta incorporación de aguas. Muy importante, bueno, en la puesta en marcha ya tenemos todo un plan de trabajo, hemos estado haciendo tomas de muestras. Como les decía antes, la planta es un ser vivo. Actualmente podemos decir, si fuera como edad humana, ella está en la adolescencia. Todavía le falta madurar más, que las plantas crezcan, que los organismos ya tengan pues un sustrato enriquecido y demás. Se hizo una prueba, un análisis físico-químico de las aguas cuando se esperaba que estuviera al 50% para garantizar que la planta estaba cumpliendo con lo que tenía planeado, y realmente salió a un 75%, un 25% mejor, debido a, pues obviamente, en gran parte a lo que son los muy buenos acabados que se le dieron y la incorporación de materiales de la mejor calidad posible. Entonces, estamos viendo buenos resultados con respecto a lo que es la puesta en marcha. Hay que seguirle dando el seguimiento a lo que es el crecimiento radicular de las plantitas. Entonces, también hay que tener una persona que esté al tanto de este ser vivo para que las matitas crezcan con fuerza, que se desarrollen como debe ser y que entonces se incorporen al proceso de oxigenación de las aguas como debe ser. Entonces, por el momento lo tenemos, como les decía yo, en una etapa intermedia donde podemos decir que tenemos una plantita que es adolescente, pero que ya está dando muy buenos resultados. Okay, aquí tenemos los parámetros ya físicos, técnicos, químicos de lo que es la planta de tratamiento. Aquí podemos ver en la primera columna lo que es el agua de entrada. Vamos a tomar, por ejemplo, el caso de grasas y aceites que tenemos en las aguas de entrada 480 miligramos por litro.
El límite que nos establece la ley es de 30 miligramos por litro, y vemos que el agua de salida tiene pues un parámetro de menos de 25 miligramos por litro, teniendo una remoción de 93.7% de grasas y aceites de entrada. Bueno, esto es muy bueno. Nosotros, dentro de todos los parámetros y con todas las medidas y el diseño que se hizo, estamos esperando una eficiencia mínima del 97.3% de tratamiento en el agua que entra, para que salga un 97.3%, pues igual que como el robo, sin ningún tipo de solvente, ningún tipo de grasa. Los diferentes parámetros nos dicen que estamos cumpliendo tanto la legislación nacional como también lo que serían normativas en el caso del Banco Mundial, en lo que es remediación de aguas para la industria eólica. Entonces esto nos tiene muy motivados y muy contentos, sabiendo de que ya ese problema principal que teníamos antes y que inclusive estábamos trasladando a los vecinos, los estamos tratando con una alternativa muy tecnológica que nos da muy buenos resultados y que no vamos a tener una carga de impactos negativos que antes teníamos. Ok, bueno, aquí pueden ver el resultado de la degradación que hace la planta. Estas fueron muestras tomadas el día de ayer para esta fotografía. Aquí podemos ver, bueno, a mi derecha o a la izquierda de ustedes, cómo entra, ¿verdad?, el agua con un sustrato muy concentrado. Se va dando la remediación en el primer tanque, el segundo tanque, el tercer tanque. Ya la cuarta muestra es cómo entra en sí a la planta de tratamiento después de haber pasado por el cimentador primario, donde ya hay una descomposición. Y el último frasco, la última botella es cómo está saliendo al día de hoy esa agua. Entonces, si vemos de la primera a la última, podemos notar la diferencia. Creo que los frasquitos andan por ahí, entonces tal vez ahora los puedan observar. Ahí, a cómo está saliendo el agua, aún esperamos mayor eficiencia, ¿verdad? Porque el sistema aún no está 100% maduro, pero ya podemos estar garantizando el 93.7% de eficiencia en el filtrado y la bioremediación de las aguas que estamos vertiendo en nuestros talleres y nuestras zonas productivas.